Hola mi gente hermosa, bienvenidos otra vez. Hoy una viuda descubrió secretos devastadores. Acababa de enterrar a su esposo. Todavía tenía el corazón completamente destrozado. La nuera llegó exigiendo la casa o amenazando con llevarla al asilo inmediatamente. Suscríbete y comenta tu ciudad. Lo que encontró entre sus cosas reveló toda la verdad. El funeral de Miguel terminó a las 5 de la tarde. Enterramos a mi esposo de 42 años en el panteón familiar, bajo un cielo gris que parecía llorar conmigo. Yo tenía 68 años y acababa de perder al amor de mi vida, al hombre que construyó todo lo que teníamos con sus propias manos, durante décadas de trabajo honesto e incansable. Regresé a casa con los ojos hinchados de tanto llorar, el cuerpo agotado del dolor emocional y físico, el alma completamente rota. Apenas había cruzado la puerta cuando escuché los pasos agresivos de Valentina, mi nuera, bajando las escaleras con una urgencia que no auguraba nada bueno. Elena, necesitamos hablar ahora mismo, dijo sin un ápice de empatía o consideración por mi duelo reciente. Valentina, acabo de enterrar a Miguel hace 2 horas. ¿Puede esperar hasta mañana? No, no puede esperar. Esto es urgente y has estado evitando esta conversación durante meses. Me senté en el sofá de la sala, demasiado cansada para discutir, demasiado devastada para procesar lo que claramente vendría. Mi hijo Javier apareció detrás de ella con expresión incómoda, pero no intervino para defenderme o posponer la conversación como debió haberlo hecho. ¿De qué quieres hablar con tanta urgencia el día del funeral de tu suegro?, pregunté con una calma que no sentía. De esta casa. Miguel ya no está, y tú no puedes mantenerla sola. Javier y yo hemos decidido que es momento de que nos la cedas legalmente o buscaremos un asilo adecuado para ti. Las palabras cayeron como martillazos. No hubo compasión, no hubo tiempo de duelo respetado, no hubo consideración humana básica. Solo la demanda fría y calculada de una casa que mi esposo y yo construimos durante 40 años de matrimonio. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. ¿Un asilo? El día que enterré a mi esposo me estás amenazando con un asilo si no les entrego mi casa. No es amenaza, es realidad. Tienes 68 años, salud frágil, no puedes mantener una propiedad de este tamaño sola. Lo lógico es que nos la cedas a nosotros que somos jóvenes, que podemos aprovecharla, que necesitamos el espacio para nuestra familia creciente. Esta casa está a mi nombre y al de Miguel. Ahora que él murió, es completamente mía legalmente. No tengo obligación de ceder nada, pero Javier es tu único hijo. Eventualmente heredará de todas formas. Solo estamos acelerando lo inevitable para que todos tengamos una transición ordenada. ¿Transición ordenada? ¿Expulsarme de mi casa el día del funeral de mi esposo es tu idea de transición ordenada? Valentina se cruzó de brazos con arrogancia absoluta. Seamos honestas, Elena. Esta casa es demasiado grande para ti sola. Vas a terminar en un asilo eventualmente de todas formas. Mejor ahora que tienes opción de elegir uno decente con el dinero que te daremos por la casa, que esperar a que tu salud colapse y termines en uno del gobierno sin recursos. ¿Me darán dinero por mi propia casa? ¡Qué generosidad tan extraordinaria la suya! 200,000 pesos. Es justo considerando que la casa eventualmente será de Javier de todas formas. La casa vale 2 millones de pesos en el mercado actual. Me estás ofreciendo el 10% de su valor real. Es lo que podemos pagar ahora. Tómalo o déjalo. Y si lo dejas, comenzamos los trámites para declararte incompetente mentalmente por tu edad y tu estado emocional actual. Un juez verá a una anciana en duelo que no puede tomar decisiones racionales y nos otorgará tutela legal sobre ti y tus propiedades. Era una amenaza clara, fría y calculada. Valentina había planeado esto meticulosamente, esperando el momento de máxima vulnerabilidad para atacar con la certeza de que yo estaría demasiado devastada para defenderme efectivamente. Miré a Javier, mi hijo de 35 años, quien evitaba mi mirada con cobardía evidente. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Con amenazar a tu madre con un asilo el día que enterramos a tu padre. Mamá, solo queremos lo mejor para ti. Una casa así es mucha responsabilidad para alguien de tu edad. No me hables como si tuviera demencia senil. Tengo 68 años con salud razonable y mente completamente clara. Y esta es mi casa que tu padre y yo pagamos con 40 años de trabajo.
No tienen derecho a exigir nada. Valentina sonrió con crueldad que nunca había visto tan abiertamente. Entonces supongo que comenzaremos los trámites legales mañana mismo. Será largo, costoso y humillante para ti cuando los médicos testifiquen sobre tu edad avanzada, tu duelo reciente y tu incapacidad de tomar decisiones racionales. Espera, dije con una calma extraña que me sorprendió a mí misma. De acuerdo, les cederé la casa. Valentina brilló con victoria inmediata. En serio, finalmente ves la lógica, pero antes de firmar cualquier documento, quiero mostrarle a mi hijo lo que encontré entre tus cosas hace 3 semanas cuando Miguel me pidió que buscara unos papeles en tu habitación. El rostro de Valentina cambió completamente. El color desapareció de sus mejillas, los ojos se abrieron con pánico evidente, las manos comenzaron a temblar visiblemente. ¿Qué encontraste?, preguntó con voz temblorosa que contrastaba dramáticamente con su arrogancia anterior. Algo que explica perfectamente por qué tienes tanta urgencia de tomar control de esta casa hoy específicamente. ¿Por qué no pudiste esperar ni siquiera una semana de duelo respetuoso? Algo que tu esposo merece ver antes de que firme cualquier documento cediendo la propiedad que sus padres construyeron. Javier, llama a tu hermana Mónica. Esto es algo que ambos deben escuchar juntos. Y Valentina, te sugiero que te sientes porque lo que voy a revelar cambiará absolutamente todo en esta familia esta misma tarde, exactamente como planeaste, pero no de la manera que esperabas. Valentina intentó salir corriendo hacia las escaleras, probablemente para destruir evidencia que yo ya había asegurado en otro lugar, pero la detuve con una sola frase. Si subes a tu habitación ahora mismo, llamo a la policía con la evidencia que ya fotografié y guardé en 3 lugares diferentes, incluyendo con mi abogado. Es tu decisión. Se quedó paralizada, atrapada con el rostro de alguien cuyo plan perfecto acababa de colapsar completamente, con mi hijo mirándola con confusión creciente y con la tarde transformándose de mi supuesta derrota en su exposición total que había esperado pacientemente durante 3 semanas por respeto al hombre que acabábamos de enterrar, pero que ahora, forzada por su propia avaricia impaciente, finalmente ejecutaría sin piedad ni perdón alguno. Me llamo Elena Morales, tengo 68 años, y acabo de enterrar al amor de mi vida mientras mi nuera intentaba robarme la casa que construimos durante 42 años de matrimonio. Para entender cómo llegamos a este momento devastador, debo contar la historia completa desde el principio. Conocí a Miguel cuando ambos teníamos 25 años. Él era un ingeniero recién graduado con sueños enormes y yo era maestra de primaria con un salario modesto pero estable. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia pequeña con nuestras familias. Elena, construiremos algo hermoso juntos. Una casa, una familia, un legado que valga la pena, me prometió Miguel en nuestra noche de bodas. Y cumplió esa promesa durante 42 años. Compramos un terreno en las afueras de la ciudad con nuestros ahorros combinados y Miguel diseñó personalmente cada detalle de la casa que construimos durante 3 años de trabajo los fines de semana con ayuda de su padre y sus hermanos. Tuvimos 2 hijos. Javier nació cuando yo tenía 28 años y Mónica 3 años después. Los criamos en esa casa que Miguel había construido con sus propias manos, donde cada ladrillo representaba su amor por nuestra familia. Miguel trabajó incansablemente durante 40 años como ingeniero civil, mientras yo enseñaba en la escuela primaria local. Juntos ahorramos, invertimos sabiamente, y lentamente construimos un patrimonio modesto pero sólido, la casa valuada en 2 millones de pesos, ahorros de 500,000 pesos y la pensión de Miguel que ahora me correspondería como viuda. Papá, ¿por qué trabajas tanto?, le preguntaba Javier de niño cuando Miguel llegaba tarde después de revisar obras de construcción. Porque quiero que tú y tu hermana tengan oportunidades que yo no tuve, que estudien sin preocupaciones económicas, que esta casa siempre sea su refugio seguro. Javier estudió administración en una universidad privada que pagamos completamente. Conoció a Valentina en su último año, una estudiante de diseño de interiores de una familia humilde que trabajaba medio tiempo para pagar sus estudios. Al principio me pareció una joven trabajadora y ambiciosa en el buen sentido. Mamá, Valentina es especial, es inteligente, independiente, luchadora. Creo que es la mujer con quien quiero casarme, me dijo Javier hace 7 años con ojos de enamorado. Si la amas y te hace feliz, tienes mi bendición completa. La boda fue hace 6 años. Miguel y yo pagamos la mitad de los gastos como es tradición. Valentina insistió en una boda más grande y costosa de lo que originalmente planeamos, pero accedimos porque
porque queríamos que Javier comenzara su matrimonio feliz sin deudas. Señora Elena, gracias por su generosidad con la boda. Prometo hacer feliz a Javier y ser una buena nuera para ustedes, me dijo Valentina el día de la boda con lágrimas que parecían genuinas en ese momento. Los primeros 2 años fueron buenos. Valentina y Javier vivían en un departamento rentado, nos visitaban regularmente los domingos, participaban en las reuniones familiares. Valentina era amable, ayudaba en la cocina, traía postres, actuaba como la nuera perfecta que cualquier madre desearía. Todo cambió hace 4 años cuando Valentina quedó embarazada de su primer hijo. Súbitamente, el departamento rentado era inadecuado para un bebé, necesitaban espacio para crecer como familia, y comenzaron las insinuaciones sobre que Miguel y yo teníamos una casa enorme con habitaciones vacías que no usaban. Mamá, Valentina y yo podríamos mudarnos con ustedes temporalmente mientras ahorramos para una casa propia, preguntó Javier con la inocencia de alguien que no ve la manipulación detrás de las palabras de su esposa. Por supuesto, hijo, esta siempre será tu casa. Pueden quedarse el tiempo que necesiten. Ese temporalmente se convirtió en 4 años de ocupación permanente. Valentina decoró las habitaciones a su gusto, tomó control de la cocina, invitó a sus amigas sin consultarnos, y lentamente comenzó a tratarnos más como inquilinos molestos que como los dueños de la casa. El primer nieto, Mateo, nació hace 3 años y medio. Fue hermoso al principio, pero Valentina usó la maternidad como excusa para más demanda. Necesito silencio para el bebé, no pueden tener la televisión alta. Y Mateo necesita esta habitación como cuarto de juegos. No inviten visitas sin avisarme porque interrumpe la rutina del niño. Miguel comenzó a sentirse incómodo en su propia casa, pero no quería causar conflicto con su hijo. Elena, es temporal. Cuando Mateo sea mayor y Javier ahorre suficiente, se mudarán y recuperaremos nuestra paz. Pero nunca ahorraron porque Valentina gastaba cada peso extra en ropa de marca, en decoración innecesaria, en salidas caras mientras vivían gratis en nuestra casa sin contribuir significativamente a los gastos. Hace 6 meses Miguel fue diagnosticado con cáncer de páncreas en etapa avanzada. Los doctores nos dieron 6 meses a 1 año de vida. Fueron los meses más difíciles de mi existencia, cuidando al amor de mi vida mientras se deterioraba progresivamente. Durante esos 6 meses, noté cambios extraños en Valentina. Pasaba mucho tiempo en su teléfono con conversaciones susurrantes, salía frecuentemente con excusas vagas, y comenzó a presionar sobre el testamento de Miguel con preguntas que parecían inocentes pero claramente no lo es. Señor Miguel, ¿ya tienen testamento actualizado? ¿Es importante con su condición actual? Preguntaba con una preocupación que ahora reconozco era completamente falsa. Hace 3 semanas, cuando Miguel ya estaba muy débil, me pidió que buscara unos documentos importantes en la habitación de Javier y Valentina. Mientras buscaba en el closet, encontré algo que cambió absolutamente todo: un teléfono secundario escondido detrás de cajas de zapatos. Lo encendí por curiosidad y lo que encontré fue devastador. Mensajes con un hombre llamado Ricardo no eran simples conversaciones amistosas, eran mensajes de amantes, planes de encuentros, fotos íntimas y, lo peor de todo, conversaciones sobre planes de tomar control casa tan pronto como Miguel muriera. Amor, en cuanto el viejo muera presiono a la suegra para hacer casa. Con su estado emocional será fácil manipularla o amenazarla con asilo. Vendemos la casa, nos quedamos con el dinero y finalmente podemos estar juntos sin escondernos, escribió Valentina hace apenas un mes. Fotografié todo, guardé las evidencias en 3 lugares diferentes incluyendo con mi abogado de confianza, y esperé por respeto a Miguel que no merecía morir conocimiento de su nuera. Esperé por mi hijo que necesitaba aterrar partes de que su mundo psa. Y ahora el día de Ral, Valentina no pudo esperar ni siquiera una duelo antes de dar examen, vio ensayos sin saber que yo tenía cada palabra, cada plan dotado y listo para vida de la misma manera fría y huir mía. Mónica llegó 30 minutos después, llamada, confundida, agencia, viendo inmediatamente, dije Crit Taboda. Entró a la sala, entró a su hermano nervioso, a Valentina pálida y a mí sentada una canino. Mamá, ¿qué pasa? Tu mensaje es urgente. ¿Estás? Preguntó Mónica con inapción. Estoy bien, mi amor, pero hay algo tan tú no necesites. No me quiere decisión sobre casa. ¿De qué estás hablando? Javier intervino, voz tensa. Valentina y yo le pedimos a mamá que pidiera casa Carcilonza para eso. Mónica explotó inmediatamente. Le pidieron el día del funeral. Están completamente. No es locura, es ser intentó defenderse Valentina. Voz tosa ganaba su pan. Amenazar a una viuda de su es suficiente. Mónica tiene
razón en indignarse, pero hay algo más importante que deben ver antes de continuar esta discusión. Abrí la carpeta y saqué el teléfono secundario de Valentina, junto con las impresiones de los mensajes más incriminatorios que había fotografiado 3 semanas atrás. Hace 3 semanas, tu padre me pidió que buscara unos documentos en tu habitación, Javier. Mientras buscaba, encontré este teléfono escondido en el closet de Valentina. Lo que descubrí dentro explica perfectamente la urgencia de hoy. Le entregué el teléfono a Javier mientras Valentina intentaba arrancármelo de las manos. No tienes derecho a revisar mis cosas privadas. Eso es invasión de privacidad. Tengo todo el derecho cuando esas cosas privadas incluyen planes para robar mi casa y destruir a mi familia, respondí con una calma gélida. Javier desbloqueó el teléfono con la contraseña que yo había anotado. Su cara cambió progresivamente mientras leía, pasando de confusión a shock, de shock a horror, de horror a furia absoluta. ¿Quién es Ricardo?, preguntó con voz temblorosa. Valentina intentó negación desesperada. Es un amigo nada más. Tu madre está malinterpretando conversaciones completamente inocentes. Conversaciones inocentes. Javier leyó en voz alta. Amor, no aguanto más fingir con Javier. Cuando tengamos el dinero de la casa nos iremos juntos y finalmente seremos el IBRSS. Eso es conversación inocente. Mónica tomó el teléfono y comenzó a leer también. Hay fotos, Javier. Fotos que definitivamente no son de solo ame y que o s. Dame ese teléfono, gritó Valentina intentando arrebatárselo a Mónica. No, dije con autoridad absoluta. Ese teléfono ahora es evidencia. Tengo copias de todo guardadas en 3 lugares diferentes, incluyendo con mi abogado. Destruirlo no cambiará nada. Javier continuaba leyendo con lágrimas cayendo por su rostro. Aquí hay mensajes de hace 1 año. ¿Me has estado engañando durante 1 año completo? Javier, ¿puedo explicar? ¿Explicar qué? ¿Que planeaste esperar a que mi padre muriera para manipular a mi madre y robarle su casa? ¿Que tienes un amante y planeas abandonarme tan pronto tengas el dinero? ¿Qué exactamente vas a explicar? Valentina cambió de táctica de negación a ataque. Tu madre me espió, violó mi privacidad. Eso es ilegal. Lo que es potencialmente ilegal es el fraude que planeabas cometer, intervino. Mónica con furia contenida. Manipular a una viuda vulnerable para obtener su propiedad mediante amenazas es considerado coerción y fraude bajo la ley. No iba a manipularla, solo iba a ofrecer una solución práctica. Una solución práctica. Exploté finalmente. Me ofreciste 200,000 pesos por una casa que vale 2 millones. Me amenazaste con declaración de incompetencia mental. Planeaste todo esto con tu amante mientras mi esposo agonizaba en esta misma casa. El silencio que siguió fue absoluto. Javier lloraba abiertamente, Mónica temblaba de furia, y Valentina finalmente comprendía que su plan perfecto había colapsado completamente. Hay más, continué sacando documentos adicionales de la carpeta. Investigué a Ricardo después de encontrar los mensajes. Es un agente de bienes raíces especializado en propiedades de lujo. Valentina ya lo había contactado hace 2 meses para evaluar esta casa discretamente y preparar una venta rápida. También encontré una cuenta bancaria secreta a nombre de Valentina con movimientos que no coinciden con su trabajo de medio tiempo. Cantidades de 50,000, 70,000 pesos apareciendo cada pocos meses sin explicación lógica. Mónica comprendió inmediatamente. ¿De dónde sale ese dinero, Valentina? Eso no es asunto tuyo. Es completamente nuestro asunto cuando vives gratis en la casa de mi madre mientras acumulas dinero secreto que probablemente viene de actividades que mi hermano desconoce completamente. Javier levantó la vista con comprensión devastadora. Las joyas. Las joyas de mamá que se perdieron hace 6 meses cuando papá estaba enfermo. Tú las vendiste, ¿verdad? El silencio de Valentina fue confirmación suficiente. Eran herencias de mi abuela, susurró Javier con dolor absoluto. Valían más de 200,000 pesos. Mamá estaba devastada pensando que las había extraviado durante el caos de cuidar a papá. Presenté reporte policial de esas joyas como perdidas, dije sacando otro documento. Pero ahora con esta evidencia puedo actualizar el reporte como robo con sospechoso identificado. Eso es un delito grave, Valentina, que puede resultar en años de prisión. Valentina colapsó finalmente, toda su arrogancia evaporándose. Por favor, no llamen a la policía. Puedo explicarlo todo. Puedo devolver el dinero.
No puedes devolver el dinero que ya gastaste con Ricardo en hoteles y ropa de marca mientras vivías gratis en mi casa fingiendo ser la nuera perfecta. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga?, suplicó con desesperación. Quiero que mi hijo vea exactamente quién es la mujer con quien se casó antes de que firme cualquier documento cediendo la casa que sus padres construyeron. Quiero justicia por 4 años de abuso, manipulación y robo. Y quiero que salgas de mi casa esta misma noche, sin llevarte nada excepto tu ropa porque todo lo demás fue comprado con dinero robado o con la generosidad que abusaste sistemáticamente. Javier se puso de pie con determinación nueva. Empaca tus cosas, Valentina. Tienes 1 hora para salir de esta casa antes de que llame a la policía yo mismo. Valentina no se fue sin pelear. En lugar de empacar silenciosamente, subió a su habitación y comenzó a hacer llamadas frenéticas. 30 minutos después, su madre Lorena y su hermano Gustavo aparecieron en mi puerta con actitud confrontacional y amenazante. Señora Elena, ¿cómo se atreve a acusar a mi hija de robo sin pruebas?, gritó Lorena desde la entrada sin esperar invitación para entrar. Tengo todas las pruebas necesarias. Su hija robó joyas valoradas en 200,000 pesos, tiene una relación extramarital documentada con mensajes y fotos, y planeó defraudarme de mi casa el día del funeral de mi esposo. Mentiras. Valentina es una esposa ejemplar y madre dedicada. Usted está inventando todo esto por celos porque mi hija es joven y hermosa mientras usted es una vieja amargada. Mónica intervino antes de que yo pudiera responder. ¿Quiere ver las pruebas personalmente, señora Lorena? Tenemos el teléfono completo con mensajes de más de 1 año con su amante Ricardo. Ese teléfono fue obtenido ilegalmente. No puede usarse como evidencia. Mi abogado, el doctor Sánchez, quien había llegado discretamente durante la confrontación inicial, habló con autoridad legal. Señora Lorena, el teléfono fue encontrado por la señora Elena en su propia casa mientras buscaba documentos por petición de su difunto esposo. No hubo entrada ilegal, no hubo hackeo, no hubo violación de privacidad protegida legalmente. Además, el contenido del teléfono revela planes de fraude, extorsión y potencialmente robo. Todo eso justifica su uso como evidencia en procedimientos legales tanto civiles como criminales. Gustavo, el hermano de Valentina, intentó intimidación física. Escuche, vieja, mi hermana no va a ninguna parte sin sus hijos. Si la echa, nos llevamos a Mateo con nosotros. Mateo es mi hijo tanto como de Valentina, intervino Javier con una firmeza que nunca había mostrado antes. No van a llevarse a mi hijo a ninguna parte. Vas a elegir a tu madre sobre tu esposa, sobre la madre de tu hijo. Voy a elegir la verdad sobre las mentiras, la dignidad sobre la manipulación, la justicia sobre el robo que mi esposa cometió contra mi propia madre. Valentina bajó las escaleras con 2 maletas y Mateo de 3 años en brazos. El niño estaba confundido y asustado por toda la tensión que no comprendía pero claramente sentía. Javier, por favor, piénsalo. Tenemos un hijo juntos. ¿Vas a destruir nuestra familia por esto? Tú destruiste nuestra familia con tus mentiras, con tu infidelidad, con tu plan de robar a mi madre el día que enterramos a mi padre. Fue un error. Ricardo no significa nada. Te amo a ti. No me mientas más, Valentina. Leí los mensajes completos. Planeabas dejarme tan pronto tuvieras el dinero de la venta de esta casa. No fui tu esposo, fui tu estrategia financiera temporal. Lorena intentó un ángulo diferente. Señora Elena, usted tiene nietos. ¿Realmente quiere que crezcan sin ver a su abuela porque destruyó el matrimonio de sus padres? Yo no destruí nada. Su hija destruyó su propio matrimonio con decisiones que tomó conscientemente durante más de 1 año. Pero los niños son inocentes. No merecen sufrir por los errores de los adultos. Tiene razón. Por eso Mateo se quedará aquí con su padre, conmigo y con su tía Mónica. Será Valentina quien decida si quiere ser parte de su vida con visitas supervisadas o si prefiere continuar con Ricardo y abandonar completamente a su familia. No pueden quitarme a mi hijo. Soy su madre. El doctor Sánchez intervino nuevamente. Señora Valentina, dadas las circunstancias de infidelidad documentada, planes de fraude y evidencia de robo, un juez familiar otorgaría custodia temporal al padre sin duda. Si pelea esto legalmente, expondremos todo públicamente en corte. Además, aún no hemos presentado
presentado cargos criminales por el robo de las joyas. Si coopera ahora saliendo pacíficamente, quizás la señora Elena considere no proceder criminalmente, pero si causa más problemas, garantizo que presentaremos cargos completos esta misma noche. Valentina comprendió finalmente que había perdido todo el poder, toda la palanca de negociación, todo el control que había ejercido durante 4 años. ¿Cuándo puedo ver a Mateo? Javier respondió con dolor evidente pero firmeza necesaria. Cuando establezcamos un régimen de visitas supervisadas con un abogado familiar. Hasta entonces, no quiero que te acerques a esta casa o a nuestro hijo. Por favor, Javier, te amé completamente, Valentina. Te di todo lo que tenía, defendí cada decisión tuya, ignoré las advertencias de mi hermana sobre tu comportamiento, y tú planeaste dejarme tan pronto pudieras robar a mi madre viuda. No hay nada más que discutir. Vete ahora o el doctor Sánchez llamará a la policía para que te escolten por invasión de propiedad. Lorena intentó un último ataque. Esto no termina aquí. Demandaremos por custodia completa, por difamación, por robo de nuestros nietos. Demanden lo que quieran, respondió Mónica con calma helada. Tenemos evidencia documentada de todo. Ustedes tienen las mentiras de una hija que quedó expuesta completamente. Y si presentan cualquier demanda frívola, contrademandaremos por acoso legal, presentaremos los cargos criminales que hemos retenido por compasión y nos aseguraremos de que cada detalle de la traición de Valentina sea público para que todos sepan exactamente qué tipo de familia son ustedes. La familia de Valentina finalmente se fue con amenazas vacías y furia impotente, llevándose a una Valentina derrotada que había perdido absolutamente todo en el espacio de 2 horas: su matrimonio, su casa gratis, su hijo, su plan con Ricardo y cualquier simpatía que pudiera haber generado con mentira. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio en la casa fue pesado con el dolor de Javier, con el agotamiento de Mónica, con mi propia devastación de haber tenido que hacer esto el día del funeral de Miguel. Mamá, lo siento tanto, sollozó Javier abrazándome. No vi nada de esto. Estuve tan ciego durante 4 años mientras ella planeaba esto. Fallé en protegerte como debía haberlo hecho. No fallaste, hijo. Fuiste engañado por alguien experta en manipulación, pero cuando viste la verdad, elegiste correctamente. Eso es lo que importa ahora. ¿Papá sabía sobre Valentina? No. Decidí no decirle porque estaba demasiado enfermo. Merecía morir en paz sin saber que la mujer de su hijo había planeado robar todo lo que construimos juntos. Pero ahora tú tienes que cargar con esto sola. No estoy sola. Te tengo a ti, a Mónica, a mi nieto, y tengo la satisfacción de haber defendido lo que tu padre y yo construimos contra alguien que creyó que una viuda en duelo sería víctima fácil, pero aprendió dolorosamente que subestimó completamente a la mujer que Miguel amó durante 42 años y que nunca permitiría que su legado fuera robado sin pelear cada arma legal que tuviera disponible. 2 semanas después de la expulsión de Valentina, cuando comenzábamos a establecer una nueva normalidad en la casa, la familia de Valentina lanzó su contraataque con una campaña de acción pública diseñada a destruir mi relación y presionar legalmente por custodia de Mateo. Lorena publicó en Facebook una carta abierta que rápidamente se vio viral en nuestra ciudad. Suegra cruel separa a madre de hijo pequeño el día de su esposo. Mi hija Valentina fue expulsada brutalmente de su hogar por Elena Morales, una suegra tóxica que no pudo aceptar que su hijo había formado su propia familia. Usando el duelo como pretexto, inventó acusaciones falsas de infidelidad y robo para justificarse para una madre de su hijo de 3 años. Valentina vivió 4 años cuidando a esta mujer y a su esposo enfermo, sacrificando su propia carrera para ser la nuera, y su recompensa fue ser expulsada sin sus pertenencias, sin su hijo, acusada de crímenes que nunca cometió. Esto es abuso de ancianos hacia joven. Elena Morales usa su edad y su viudez como armas para a su hijo contra su esposa. Comparto esto para que otras familias estén advertidas de este tipo de suegras tóxicas que destruyen matrimonios control. La publicación recibió cientos de comentarios en horas, la mayoría sin. Las suegras controladoras son el cáncer de demonios joven. Valentina merece justicia. Separar a una madre de su hijo pequeño es cruel sin importar. Esta Elena suena expulsada el día. Qué falta de compasión incluso si hubiera problemas. Pero algunos comentarios cuestionaban la narrativa con escepticismo saludable. Algo no cuadra. ¿Por qué el esposo apoyaría a su madre sobre su esposa? Fuera 4 años viviendo gratis, llaman sacrificio. Suena a excusa. Necesitamos escuchar lados antes de esta historia tiene demasiado. La
La campaña no se libró en redes sociales. La familia de Valentina contó a un abogado recibo presentó demanda de emergencia pleta de ambiente tóxico. Señora Males, la familia Vega presenta serie múltiples acusaciones que alegan específicamente que usted manipuló usando suelo para ir su matrimonio está ambiente emocionalmente estable. Con abuelos en duelo, que Valentina fue víctima de abuso psicológico y expulsión ilegal, sin debido proceso. Todo eso son mentiras que podemos refutar con evidencia. Lo sé, pero el proceso será público y doloroso. Van a exponer su vida privada, su duelo, su familia completa en audiencias que los medios probablemente cubrirán, dado el interés en redes sociales. ¿Cuánto tiempo tomará? 3 a 6 meses probablemente, y costará entre 300 y 500 mil pesos en honorarios legales. Defender esto completamente era guerra total. La familia de Valentina estaba usando cada recurso disponible para presionar, para intimidar, para forzarme a ceder custodia o al menos derechos de visita sin supervisión que les permitirían continuar manipulando la situación. Mi reputación en el vecindario comenzó a sufrir. Vecinos que conocía durante décadas me miraban con desconfianza. Algunos evitaban conversaciones, otros hacían comentarios pasivos agresivos sobre familias rotas y ancianos que no sueltan control. Señora Elena, vi la publicación de la madre de Valentina. ¿Es cierto que la echó el día del funeral de don Miguel?, preguntó mi vecina Carla con tono de juicio, apenas disfrazado. Es una versión muy distorsionada de lo que realmente sucedió, pero debe haber algo de verdad si toda la familia Vega está de acuerdo en la versión de ellos. La verdad completa saldrá en corte. Por ahora no puedo discutir detalles por consejo legal. Entiendo. Solo espero que considere lo que es mejor para ese niño inocente en todo esto. La presión social y legal era intensa. Javier comenzó a dudar si hicimos lo correcto manejando todo tan públicamente. Mamá, ¿deberíamos considerar negociar con Valentina? ¿Darle más acceso a Mateo para que retiren la demanda y dejen de difamarte públicamente? ¿Negociar con alguien que planeó robarnos el día del funeral de tu padre? ¿Recompensar su comportamiento con concesiones? No es recompensa, es practicidad. La batalla legal nos está costando emocionalmente y financieramente. Mateo está confundido sin su madre. Quizás hay una manera de resolver esto sin guerra total. Javier, tu padre me enseñó que nunca cedes ante bullies, nunca premias el mal comportamiento con concesiones. Si cedemos ahora, Valentina aprende que amenazas y difamación funcionan. Pero el costo de ceder es mayor. Es enseñarle a tu hijo que la manipulación funciona, que robar es perdonable si presionas suficiente, que la dignidad se negocia por conveniencia. Tu padre construyó esta casa con dignidad y trabajo honesto. No permitiré que Valentina la robe con mentiras y presión pública. Pelearemos hasta el final sin importar el costo. Mónica apoyó completamente. Mamá tiene razón. Si cedemos, Valentina ganará poder sobre esta familia permanentemente. Cada vez que quiera algo, amenazará con otra campaña pública o batalla legal. Debemos establecer ahora que no somos intimidables, que tenemos evidencia real que eventualmente destruirá sus mentiras públicas, que la verdad prevalecerá, aunque tome meses dolorosos llegar ahí. Esa noche recibí mensaje anónimo amenazante. Retira las acusaciones contra Valentina o expondremos cada detalle vergonzoso de tu vida. Tenemos fotos comprometedoras de tu difunto esposo que no querrás ver publicadas. Era mentira obvia. Miguel vivió con integridad absoluta, pero demostraba la desesperación y la falta de escrúpulos de la familia Vega. Estaban dispuestos a cualquier táctica, cualquier mentira, cualquier amenaza para ganar. Reenvié el mensaje al doctor Sánchez. Esto es intimidación criminal. Podemos usar esto para orden de restricción y potencialmente cargos adicionales. Háganlo. Si quieren guerra sucia, responderemos con la fuerza completa de la ley. Tengo evidencia real de crímenes que cometieron. Ellos solo tienen mentiras desesperadas que se desmoronarán en corte. Pero hasta que llegue ese día de corte, prepárate. Van a intensificar ataques. Van a intentar destruir tu reputación completamente. Van a hacer todo lo posible para quebrar tu voluntad antes de que la verdad los destruya a ellos. Estoy preparada. Miguel me enseñó que hacer lo correcto nunca es fácil, pero siempre vale la pena. No fallaré en defender el legado que construimos juntos solo porque la guerra sea difícil y dolorosa temporalmente. Y con esa determinación renovada, me preparé para los meses de batalla que vendrían, sabiendo que eventualmente la verdad prevalecería, pero que el camino hasta ese punto sería el más difícil de mi vida después de perder a Miguel.
3 semanas después del inicio de la guerra legal y mediática, cuando la presión parecía intensificarse cada día, llegó una revelación completamente inesperada que cambiaría toda la dinámica del caso de manera devastadora para Valentina. Una mujer llamada Patricia contactó a mi abogado solicitando reunión urgente. Tengo información sobre Valentina Vega, que necesitan escuchar antes de la audiencia de custodia. Es información que ella definitivamente no quiere que salga a la luz pública. Nos reunimos en la oficina del Dr. Sánchez 2 días después. Patricia era una mujer de 35 años, profesional, visiblemente nerviosa pero determinada a compartir lo que sabía. Señora Elena, yo fui la esposa del hombre que Valentina llama Ricardo en sus mensajes. Me divorcié de él hace 6 meses cuando descubrí su aventura con Valentina. Pero hay cosas sobre esa relación que ustedes necesitan saber y que posiblemente Ricardo y Valentina están ocultando. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó el Dr. Sánchez tomando notas detalladas. Ricardo no es solo un agente de bienes raíces, como Valentina le hizo creer a ustedes. Es un estafador con historial criminal que usa relaciones con mujeres casadas para orquestar fraudes inmobiliarios. Su método es simple. Seduce a mujeres casadas con propiedades valiosas, las convence de que están enamoradas, las manipula para obtener acceso a las propiedades de sus familias y luego orquesta ventas fraudulentas o robos que dejan a las víctimas sin nada. ¿Y Valentina sabía esto?, pregunté sintiendo náusea creciente. No estoy segura de cuánto sabía al inicio, pero definitivamente sabía hace 3 meses cuando Ricardo fue arrestado por fraude en otro caso similar. Lo saqué bajo fianza como idiota que fui antes de comprender completamente su patrón criminal. Patricia sacó documentos de su bolsa. Tengo los registros de arresto, los cargos pendientes y, lo más importante, mensajes entre Ricardo y Valentina después de su arresto, donde discuten específicamente su plan con la casa de ustedes. El Dr. Sánchez leyó los documentos con intensidad creciente. Esto es oro para nuestro caso. Ricardo tiene cargos criminales pendientes por fraude inmobiliario en esquema casi idéntico al que planeó con Valentina. ¿Por qué nos trae esto ahora?, pregunté a Patricia con gratitud, pero también curiosidad sobre sus motivaciones. Porque vi la publicación de la madre de Valentina, pintándola como víctima inocente, y me enfureció. Yo fui víctima real de Ricardo, perdí mi casa en su esquema anterior, y ver a Valentina jugando a la víctima mientras era cómplice consciente de otro fraude me hizo vomitar. Además, hay un niño involucrado. No quiero que ese pequeño Mateo termine en custodia de una mujer que conspiró con un criminal para defraudar a su propia familia. Los niños merecen mejor que eso. ¿Testificaría en corte sobre todo esto?, preguntó el Dr. Sánchez. Absolutamente. Y puedo traer a otras 2 mujeres que también fueron víctimas de Ricardo en esquemas similares. Estableceremos un patrón criminal claro que demuestra que esto no fue error de juicio sino participación consciente en fraude organizado. Era evidencia devastadora que transformaba completamente la narrativa. Valentina no era simplemente una esposa infiel con mal juicio, era cómplice de un criminal conocido en un esquema de fraude que había victimizado a múltiples familias. Esa tarde, el Dr. Sánchez presentó moción de emergencia para modificar la demanda de custodia, incluyendo la nueva evidencia sobre la asociación de Valentina con un criminal convicto y los planes específicos de fraude inmobiliario. Juez, la nueva evidencia demuestra que la señora Valentina Vega no solo fue infiel a su esposo, sino que conspiró conscientemente con Ricardo Maldonado, un estafador con historial criminal, para defraudar a su suegra viuda mediante esquema de fraude inmobiliario documentado. Esto no es disputa familiar privada sino participación en actividad criminal que pone en riesgo el bienestar del menor si se otorga custodia a alguien asociado con criminales activos. El abogado de Valentina intentó objetar desesperadamente. Esta evidencia es prejudicial y no probada. Mi clienta no tiene cargos criminales pendientes. Todavía no, respondió el Dr. Sánchez. Pero la evidencia de mensajes entre la señora Vega y el señor Maldonado después de su arresto demuestra conocimiento consciente de sus actividades criminales y participación voluntaria en planes similares. Además, presentamos testimonio de 3 víctimas anteriores del señor Maldonado que establecerán patrón criminal
criminal que la señora Vega tenía que conocer dado el nivel de coordinación requerido para el plan específico con la casa de la familia Morales. El juez revisó los documentos con ceño fruncido. Esto es significativamente diferente de lo presentado en la demanda original de custodia. Ordeno investigación completa de estas alegaciones antes de proceder con audiencias de custodia. Mientras tanto, el régimen de custodia actual permanece: padre tiene custodia física, madre tiene visitas supervisadas únicamente hasta que se complete investigación sobre asociación con actividad criminal. Fue victoria parcial pero significativa. La demanda de custodia de emergencia fue negada, mis derechos como abuela fueron preservados, y ahora Valentina enfrentaba escrutinio legal sobre su participación en esquema criminal que podría resultar en cargos adicionales. Afuera de la corte, el abogado de Valentina la confrontó visiblemente furioso. ¿Por qué no me dijiste que Ricardo tenía cargos criminales pendientes? Me hiciste presentar demanda basada en información incompleta que ahora nos hace ver como mentirosos. No pensé que fuera relevante. ¿No relevante? Conspiraste con un criminal convicto para defraudar a tu familia política. Eso es completamente relevante para custodia de tu hijo. Renuncio a este caso. No represento a criminales que me mienten. Gritó antes de marcharse, dejando a Valentina sola con su madre y hermano igualmente furiosos. Lorena me confrontó en el estacionamiento. Usted inventó todo esto, pagó a esa mujer Patricia para mentir sobre mi hija. No inventé nada. Su hija eligió asociarse con un criminal, participar en fraude y mentirles a todos ustedes sobre la verdadera naturaleza de su relación con Ricardo. Pero ahora que la verdad está saliendo, comprendo por qué estaba tan desesperada por robar esta casa rápidamente. No era solo avaricia, era presión de Ricardo para ejecutar el fraude antes de que su juicio criminal lo enviara a prisión, donde perderían su oportunidad completamente. Mi hija no es criminal. Su hija conspiró con un criminal para defraudar a una viuda el día del funeral de su esposo. Si eso no la hace criminal, al menos la hace cómplice, que probablemente enfrentará cargos cuando la investigación del juez se complete. Lorena se fue amenazando con más demandas, más publicaciones, más guerra. Pero su furia sonaba hueca ahora, desesperada, la furia de alguien comprendiendo que la verdad finalmente estaba destruyendo las mentiras que había defendido ciegamente durante semanas sin investigar. Si su hija realmente merecía esa defensa incondicional que ahora parecía cada vez más como complicidad en encubrimiento de actividad criminal que mancharía a toda su familia permanentemente. 2 meses después de la revelación sobre Ricardo y su historial criminal, la investigación ordenada por el juez había revelado evidencia aún más devastadora que nadie anticipó, ni siquiera yo, que pensaba ya conocer la peor parte de la traición de Valentina. El investigador forense asignado por la corte descubrió que el plan de Valentina y Ricardo no comenzó hace 1 año como los mensajes sugerían, sino hace casi 3 años, poco después del nacimiento de Mateo, y el alcance del fraude planeado era mucho más extenso de lo que cualquiera había imaginado. Señora Morales, necesito informarle hallazgos perturbadores, me contactó el investigador con urgencia. Valentina no solo planeaba robar su casa, había preparado documentos falsificados para transferir también sus cuentas bancarias y sus inversiones mediante un poder notarial que planeaba que usted firmara bajo coerción emocional durante su duelo. Poder notarial falsificado. Tenemos borradores encontrados en su laptop que muestran múltiples versiones del documento perfeccionado durante meses. El plan era que usted firmara voluntariamente mientras estaba emocionalmente vulnerable después del funeral de su esposo, creyendo que era simplemente documentación rutinaria para proteger a la familia durante su duelo. Y las cuentas bancarias habrían sido vaciadas dentro de 48 horas de obtener el poder notarial. Ricardo tenía contactos en el banco listas para procesar transferencias internacionales que habrían hecho casi imposible recuperar los fondos. Era escalofriante comprender cuán cerca había estado de perder absolutamente todo: la casa, los ahorros, las inversiones, todo lo que Miguel y yo construimos durante 42 años de matrimonio, robado en cuestión de días por una nuera que vivió bajo nuestro techo fingiendo amor familiar mientras planeaba nuestro despojo completo. Hay más, continuó el investigador.
Encontramos evidencia de que Valentina había estado administrando sedantes suaves a su esposo Miguel durante sus últimos meses. Mi corazón se detuvo. ¿Qué está diciendo exactamente? Compras documentadas de medicamentos sedantes que no estaban en las prescripciones de su esposo, coincidiendo con momentos donde, según registros médicos, él reportaba fatiga excesiva y confusión que sus doctores atribuían a progresión de su cáncer. ¿Por qué lo haría? Para mantenerlo menos alerta, menos capaz de cuestionar documentos, menos probable de notar sus actividades sospechosas. No era dosis letal, pero era suficiente para mantenerlo más debilitado de lo médicamente necesario. Eso es, potencialmente homicidio negligente si se puede probar que aceleró su deterioro significativamente, pero mínimamente es abuso de anciano vulnerable y administración no autorizada de medicamentos controlados. Sentí náusea absoluta. Miguel pasó sus últimos meses no solo luchando contra el cáncer, sino también contra sedación deliberada de la mujer que confiábamos cuidaría de él con compasión durante sus días finales. El fiscal del distrito está revisando evidencia para determinar si presenta cargos criminales adicionales más allá del fraude intentado. La audiencia de custodia final se programó para 2 semanas después con toda esta nueva evidencia presentada. La sala estaba llena de periodistas, familiares y curiosos que habían seguido el caso desde que se volvió viral en redes sociales. El fiscal presentó primero, con evidencia meticulosamente organizada. El Estado presenta evidencia de que Valentina Vega participó en conspiración criminal extensa para defraudar a Elena Morales de propiedad valuada en más de 2,5 millones de pesos. Además, evidencia sugiere administración no autorizada de sedantes a Miguel Morales durante sus últimos meses de vida, constituyendo abuso de anciano vulnerable. Patricia testificó sobre el patrón de Ricardo, sobre sus métodos, sobre cómo Valentina encajaba perfectamente en ese patrón como cómplice consciente. Las otras 2 víctimas de Ricardo testificaron sobre esquemas casi idénticos, estableciendo que este no era comportamiento improvisado sino método criminal refinado que Valentina tenía que conocer dado el nivel de coordinación requerido. El farmacéutico testificó sobre las compras de sedantes de Valentina usando recetas que investigación posterior reveló eran falsificadas con información robada del consultorio del oncólogo de Miguel. Fue devastador, metódico y irrefutable. El abogado nuevo de Valentina intentó defensa débil. Mi clienta fue manipulada por Ricardo, fue víctima tanto como perpetrador. Víctima que compró sedantes con recetas falsificadas, interrumpió el fiscal. Víctima que redactó múltiples versiones de poderes notariales fraudulentos durante meses. Víctima que robó joyas y mintió sobre todo consistentemente. No hay evidencia de victimización aquí, solo participación consciente voluntaria en fraude criminal extenso. El juez deliberó apenas 40 minutos antes de emitir su decisión. La evidencia presentada es abrumadora y perturbadora. La señora Valentina Vega participó conscientemente en conspiración criminal, fraudar a su familia política, potencialmente abusó de un anciano enfermo terminal y mintió consistentemente sobre todos los aspectos de su conducta. Custodia física permanente es otorgada al padre Javier Morales. La madre tendrá visitas supervisadas únicamente una vez por mes en lugar neutral, sujeto a revisión después de 2 años basándose en cambio de diagnóstico. Además, refiero este caso al fiscal del distrito para consideración de cargos criminales, fraude y falsificación de documentos, robo y abuso de anciano vulnerable. Valentina colapsó llorando mientras oficiales la escoltaron. Lorena y Gustavo intentaron seguirla, pero fueron detenidos. Esto es injusticia. Mi hija es inocente, gritaba Lorena sin convencer. Afuera de la corte, periodistas me... Señora Morales, ¿cómo se siente después de este veredicto? Me siento vindicada, pero también profundamente triste de que llegamos a este punto. Miguel merecía morir en paz, no bajo sedación deliberada de alguien fingía cuidar. ¿Perdonará alguna vez a Valentina? Perdón requiere atimiento genuino y cambio. Hasta ahora Valentina solo ha mostrado negación y furia de ser capaz, no remordimiento que hizo. Su mensaje para otras familias: que confíen en sus instintos cuando algo no parece correcto, que no ignoren señales de advertencia por mantener paz familiar, que protejan a sus seres queridos vulnerables, incluso cuando eso signifique conflicto familia. Creían no ser, pero resultó ser completamente diferente de lo que aparentaba durante años de engaño. Javier me abrazó con lágrimas. Papá estaría orgulloso de cómo peleaste por su legado. Lamento no haber visto la edad más temprana. Lo importante es que la viste actualmente y elegiste correctamente. Eso es lo que tu padre habría querido. Y con Mateo seguro, con nosotros, con Valentina enfrentando consecuencias, con la verdad finalmente prevaleciendo después de meses
Sentí que Miguel finalmente debía descansar paz sabiendo que lo construimos juntos estaba aquí familia que no destruirnos había sido detenida antes de lograr bastado. 3 meses después del veredicto devastador para Tina y de la custodiada permanentemente, la familia Vega lanzó un último desesperado que nadie anticipó. Que casi logra destruir todo lo que habíamos ganado legalmente. Gustavo, el hermano de Valentina, había estado trabajando silenciosamente con un grupo de activistas de derechos de madres que se especializaban en casos donde consideraban que el sistema legal había sido injusto con mujeres en disputas de custodia. Organizaron una protesta frente a mi casa con más de 50 personas, pancartas, cámaras de noticias y gritos coordinados. Justicia para Valentina. Devuelvan a Mateo a su madre. Elena Morales es abusadora de nueras. Los manifestantes bloquearon mi calle durante horas, asustando a vecinos, impidiendo tráfico, creando caos que la policía tardó en controlar porque técnicamente la protesta era pacífica, aunque claramente diseñada para intimidación máxima. Señora Morales, salga y enfrente lo que hizo, gritaba una mujer con megáfono. Usted usó su dinero y su privilegio para robarle un hijo a una madre que solo cometió error de enamorarse de la persona equivocada. Valentina fue víctima de un estafador, pero la castigaron como si fuera criminal. El sistema protege a los ricos y poderosos sobre las madres trabajadoras. Era narrativa completamente distorsionada que ignoraba toda la evidencia de fraude deliberado, sedación de Miguel, años de planificación criminal, pero funcionaba como propaganda para gente que no conocía los detalles del caso y solo veía titular: abuela rica le quita hijo a madre joven. Los medios sensacionalistas cubrieron la protesta extensivamente, dándole plataforma a Lorena para repetir sus mentiras sin contradicción inmediata. Mi hija cometió error de confiar en hombre equivocado, pero merece perder a su hijo por eso. Elena Morales tiene poder, tiene dinero, tiene conexiones. Mi hija tiene nada excepto amor por su hijo que le fue arrebatado por sistema corrupto que favorece a ricos. La presión social se intensificó dramáticamente. Mis pastelerías recibieron amenazas anónimas. Algunos clientes cancelaron pedidos. Graffiti apareció en mi casa, ladrona de niños y abusadora de nueras. Javier enfrentaba acoso en su trabajo. Colegas que habían seguido el caso en redes sociales lo confrontaban. ¿Es verdad que tu madre le quitó tu hijo a tu esposa? ¿Cómo puedes vivir con eso? Mónica recibió mensajes amenazantes en redes sociales. Tu familia destruyó a Valentina. Karma viene para ustedes. Era campaña coordinada de terror psicológico diseñada para quebrar nuestra voluntad, para forzarnos a negociar custodia compartida o mayor acceso de Valentina a Mateo a pesar del veredicto judicial. El punto culminante llegó cuando Gustavo presentó nueva demanda alegando evidencia recién descubierta de que yo había pagado a Patricia y a las otras víctimas de Ricardo para testificar falsamente contra Valentina. Tenemos declaración jurada de testigo anónimo que vio a la señora Morales entregando dinero a Patricia en estacionamiento de restaurante hace 4 meses. Era mentira completa, yo nunca pagué a nadie, pero legalmente nos forzaba a otra ronda de audiencias, deposiciones, investigaciones que costarían otros 200,000 pesos en honorarios legales y meses de estrés adicional. Esto es acoso legal puro, explicó el doctor Sánchez furioso. Presentan demandas sin evidencia real, esperando que te canses de pelear y negocies para terminar el infierno. No negociaré. Que presenten su testigo anónimo en corte bajo juramento y pena de perjurio. Probablemente no existe o se retractará antes de testificar. Pero mientras tanto, tenemos que defendernos formalmente. Esa semana, alguien nunca se identificó quién reportó anónimamente al Servicio de Protección Infantil alegando que Mateo estaba siendo abusado emocionalmente en mi casa, forzando investigación completa donde trabajadores sociales entrevistaron a Mateo, inspeccionaron mi casa, cuestionaron nuestras prácticas de crianza. Fue humillante, invasivo, diseñado para máxima intimidación. Mateo, de apenas 3 años, fue interrogado por extraños sobre si abuela era mala, si papá le pegaba, preguntas que lo confundieron y asustaron innecesariamente. Mamá, no sé cuánto más podemos soportar, admitió Javier una noche después de otra deposición agotadora. Valentina y su familia están usando cada táctica posible para destruirnos. Quizás deberíamos considerar que ceder ante terrorismo legal, recompensar años de fraude y abuso con custodia compartida, no digo ceder completamente, pero quizás más visitas, menos supervisión, algo que los haga parar esta guerra. Javier,
Tu padre enfrentó adversidades enormes construyendo su carrera, construyendo esta casa, construyendo nuestro legado. Nunca cedió ante presión injusta. ¿Crees que él cedería ahora ante la familia que planeó drogarlo durante sus últimos meses? El silencio de Javier confirmó que yo tenía razón. Miguel jamás habría negociado con gente que lo abusó cuando estaba más vulnerable. La investigación de protección infantil concluyó 2 semanas después. No se encuentra evidencia de abuso o negligencia. El menor está en ambiente seguro, amoroso y apropiado. Caso cerrado. La demanda sobre testimonio falso pagado colapsó cuando la familia Vega no pudo producir su testigo anónimo en la fecha límite ordenada por el juez. Si no presentan testigo en 48 horas, desestimo con perjuicio y considero sanciones por presentación frívola. Nunca presentaron al testigo porque nunca existió. El juez multó a Gustavo y al abogado que presentó la demanda con 50,000 pesos cada uno por abuso del proceso judicial. Esta corte no tolerará más demandas frívolas diseñadas para acoso. Cualquier presentación adicional sin base sólida resultará en sanciones más severas y potencialmente cargos de desacato. Fue victoria pero costosa. Había gastado casi 500,000 pesos en honorarios legales defendiendo ataques que nunca debieron permitirse. Había soportado meses de acoso público, amenazas, graffiti, protestas. Mi reputación había sido manchada en segmentos de la comunidad que nunca investigaron más allá de titulares sensacionalistas. Pero mantuve la casa que Miguel construyó, mantuve la custodia de mi nieto lejos de una madre criminal, y mantuve mi dignidad rehusando negociar con terroristas legales que usaron cada táctica sucia para intimidarnos hasta la sumisión. ¿Valió la pena?, preguntó Mónica, una noche después de otra audiencia donde el juez desestimó otra moción frívola de la familia Vega. Pregúntame en 10 años cuando Mateo sea adolescente seguro, educado, amado en ambiente estable en lugar de ser rehén en guerra entre padres donde una madre criminal habría usado como palanca para más manipulación y fraude. Entonces sí, valió cada peso, cada lágrima, cada noche sin dormir. Porque lo que defendimos no fue solo una casa o una custodia, fue el principio de que hacer lo correcto importa incluso cuando es dolorosamente difícil, exactamente como Miguel me enseñó durante 42 años que nunca olvidaré. Un año después de la batalla legal final, de las protestas, de las demandas frívolas y del acoso sistemático de la familia Vega, la vida había cambiado dramáticamente para todos los involucrados en el caso que había captado la atención de toda la ciudad. Valentina enfrentaba finalmente las consecuencias completas de sus acciones. El fiscal del distrito había presentado cargos criminales por fraude intentado, falsificación de documentos, robo de las joyas y abuso de anciano vulnerable por la sedación no autorizada de Miguel. El juicio criminal duró 3 semanas con evidencia presentada meticulosamente, los mensajes con Ricardo documentando el plan completo, los borradores de poderes notariales falsificados encontrados en su laptop, los registros de compras de sedantes con recetas falsificadas, el testimonio de Patricia y las otras víctimas de Ricardo estableciendo el patrón criminal. La defensa de Valentina intentó argumentar que ella había sido manipulada por Ricardo, que era víctima tanto como perpetradora, que merecía compasión no castigo. Pero el fiscal destruyó esa narrativa con evidencia de que Valentina había iniciado contacto con Ricardo después de investigarlo específicamente como experto en transferencias de propiedad rápida, que ella había redactado los documentos fraudulentos antes de conocerlo personalmente, que el plan era originalmente suyo, y Ricardo simplemente proporcionó la experiencia técnica para ejecutarlo. Valentina Vega no fue víctima ingenua manipulada por criminal astuto, fue arquitecta del fraude que reclutó a Ricardo por su experiencia en esquemas similares. Ella inició, ella planeó, ella ejecutaría si no hubiera sido detenida por la vigilancia de una suegra que se negó a ser víctima fácil. El veredicto llegó después de apenas 2 horas de deliberación del jurado, culpable en todos los cargos. La sentencia fue dura: 5 años de prisión por fraude intentado y falsificación, 2 años adicionales por robo de las joyas, 3 años adicionales por abuso de anciano vulnerable, todas consecutivas por un total
total de 10 años en prisión estatal. Señora Vega, sus crímenes fueron calculados, extensos y dirigidos hacia los miembros más vulnerables de su propia familia durante momentos de máxima vulnerabilidad, declaró el juez en la sentencia. Usted cedió deliberadamente a un hombre moribundo para facilitar su fraude, robó de una viuda recién enlutada y planeó despojar completamente a la familia que la acogió generosamente. No veo remordimiento genuino, solo furia de ser atrapada. 10 años de prisión es apropiado para proteger a la sociedad de alguien capaz de tal traición calculada. Valentina gritó y colapsó mientras oficiales la escoltaban. Lorena lloraba en la galería, pero su llanto encontraba poca simpatía de una audiencia que había escuchado 3 semanas de evidencia devastadora. Ricardo había sido sentenciado 6 meses antes en su propio juicio, 15 años por múltiples cargos de fraude en varios casos incluyendo el esquema con Valentina. Su colaboración contra ella en intercambio por sentencia reducida había presionado evidencia crucial que aseguró su convicción. La familia Vega enfrentó sus propias consecuencias por la campaña de acoso. Gustavo fue arrestado por amenazas criminales después de que se rastrearon algunos de los mensajes amenazantes anónimos hasta su computadora. Recibió 1 año de libertad condicional y orden de reclusión permanente tras familia. Lorena perdió su trabajo cuando su empleador descubrió que había estado usando recursos de la empresa para coordinar las protestas y la campaña de difamación. A sus 60 años, encontró difícil conseguir nuevo empleo, reputación manchada por asociación con los crímenes de su hija. La familia Vega está completamente destruida, me informó Mónica después de encontrarse con Patricia, quien tenía contacto actualizaciones de caso. Lorena vive de ahorros que se agotan rápidamente. Gustavo apenas puede pagar su renta con su edad condicional limitando opciones de empleo. Y Valentina pasará la próxima década en prisión. ¿Sientes lástima por ello?, preguntó Javier, curiosidad genuina. Siento tristeza por el desperdicio, por cómo las decisiones de Valentina destruyeron no solo su vida sino toda su familia. Dio ciegamente sin donar si merecía esa ofensa. Pero no siento lástima porque cada uno de ellos tuvo múltiples oportunidades de elegir verdad, tiras y sobre acción y consistentemente eligieron el camino ecado a consecuencias notablemente. Mateo, ahora de 4 años, preguntaba ocasionalmente por su madre, ausencia de alguien que no comprendía completamente que ella ya no vivía con ellos. ¿Dónde está mami?, preguntaba cuando veía familias completas en parque. Mami cometió errores muy grandes y tiene que estar lejos por mucho tiempo habiendo a ser mejor persona, explicaba Javier tapiada. Volverá algún día, quizás o sea mayor y ella haya, pero por ahora tienes a papá, a abuela, a tía Mónica, amamos y cuidamos. Y mami me ama, a su manera sí, pero amor real significa hacer lo correcto persona, no lo fácil para. Mami no sabía hacer eso, por eso no puede estar. Eran conversaciones difíciles pero necesarias. No queríamos que Mateo creciera tiras, poco queríamos destruir completamente la imagen de madre hasta que hubiera edad suficiente. Yo había establecido una cuenta de mis optados que tenía y cuando cumpliera 18 años haría 500,000 pesos de edad pensar vida visión de salir. Papá no querría que los crímenes de su nuera eran las nietas, expliqué a Javier. Si el Mateo es inocente y si Valentina sale en 10 años tenerse, eso será decisión a decidir. No le negaremos esa, será su elección informada pleno. 1 año después del visité el Miguel, abuelo está, explicó Javier celando la había hablado. Abuelo me ve, pregó Mateo, cuidad, abuelo siempre te ve y cuida. Él construyó esta familia amor y abajo y ese a quien coloqué flores frescas. Lo logramos Miguel, protegimos lo, salvamos a Niet Amad en Osasco. Costó más de lo financieramente, emocionalmente, pero valió cada sacrificio. Amad con valores real, hogar de Amad, descansa en Sastapido Estobar y con Mateo Floria. Del funeral, y que tardó 1 año entero de batalla legal y emocional en resolverse con justicia que Miguel habría exigido, y que yo me aseguré de obtener sin importar el costo personal. 5 años después del funeral de Miguel, de la confrontación con Valentina, y de la batalla legal que consumió 1 año entero de nuestras vidas, la familia Morales había alcanzado una paz y estabilidad que parecían imposibles durante aquellos días oscuros del duelo y el fraude descubierto. Tenía 73 años con salud razonablemente buena considerando el estrés de los años anteriores. La casa que Miguel construyó con sus propias manos permanecía como nuestro refugio familiar, cada habitación llena de memorias de 42 años de matrimonio y ahora de nuevas memorias creadas con Mateo creciendo entre esas paredes protectoras. Mateo tenía 8 años, un niño brillante, curioso y sorprendentemente resiliente considerando el trauma de sus primeros años. Estaba en 3er grado con calificaciones excelentes y una personalidad amable que me recordaba a Miguel en su capacidad de encontrar bondad incluso en situaciones difíciles. Abuela, hoy aprendimos sobre familias en la escuela
Andrea, me dijo una tarde mientras hacía su tarea en la mesa de la cocina donde generaciones de Morales habían estudiado. La maestra dijo que las familias pueden ser diferentes, pero todas son especiales si hay amor. Tu maestra es muy sabia. ¿Y qué piensas tú sobre nuestra familia? Pienso que somos especiales porque tenemos mucho amor aunque mami no viva con nosotros. Papá dice que mami cometió errores grandes, pero que todavía puedo amarla si quiero. Puedes amarla, mi amor. El amor no se apaga solo porque alguien hace cosas malas, pero también puedes estar triste o enojado por sus decisiones. Ambos sentimientos son válidos. ¿Tú la odias por lo que hizo al abuelo? Era pregunta compleja de un niño de 8 años que merecía respuesta honesta apropiada para su edad. No la odio, Mateo. Estoy triste de que tomara decisiones que lastimaron a personas que la amaban. Estoy decepcionada de que desperdiciara oportunidades de ser parte de esta familia hermosa. Pero odio requiere energía que prefiero usar amándote a ti, a tu papá, a tu tía Mónica. Javier se había recuperado notablemente de la traición y el divorcio. Había ascendido en su trabajo a posición gerencial, comprado un auto nuevo con sus propios ahorros y, más importante, había desarrollado la columna vertebral y el juicio que le faltaban cuando Valentina lo manipulaba durante años. Mamá, conocí a alguien, me confesó una noche con nerviosismo evidente. Se llama Andrea, es contadora en mi empresa. Hemos salido durante 6 meses y quiero que la conozcas si estás lista. Por supuesto que estoy lista, pero tú estás listo después de todo lo de Valentina. Estuve en terapia durante 3 años procesando la traición, aprendiendo señales de manipulación, trabajando en mi autoestima. Mi terapeuta dice que estoy en lugar saludable para nueva relación si elijo sabiamente. ¿Y Andrea es elección sabia? Es honesta, independiente financieramente, no tiene interés en esta casa o herencias. Quiere conocerme a mí y a Mateo, no nuestras propiedades. Me hace sentir seguro de maneras que nunca sentí con Valentina. Conocí a Andrea la siguiente semana. Era mujer de 32 años, profesional, con risa genuina y sin las banderas rojas que Valentina mostró desde el inicio, pero que ignoramos por esperanza de que el amor la cambiaría. Señora Elena, gracias por recibirme en su hogar. Sé que Javier y usted pasaron por experiencia horrible con Valentina. No espero confianza inmediata, solo oportunidad de demostrar con el tiempo que mis intenciones son genuinas. Aprecio su honestidad, Andrea. Javier le contó los detalles completos de lo que Valentina hizo. Sí, todo. El fraude planeado, la sedación de su esposo, la infidelidad, el juicio completo. No fue fácil escuchar, pero necesitaba saber la verdad completa antes de involucrarme seriamente con Javier y con Mateo. ¿Y no la espantó? Me asustó ver cuánto daño una persona puede causar, pero también me impresionó ver cómo esta familia peleó con dignidad por justicia. Eso habla de valores que admiro y quiero ser parte de si ustedes me lo permiten eventualmente. Era comienzo prometedor, cauteloso pero esperanzador. No apresuraríamos nada, pero por primera vez en 5 años sentía que Javier podría encontrar compañera genuina que lo amara por quien era, no por lo que podía darle. Mónica también había prosperado. Se había casado con un maestro llamado Felipe, tuvieron una hija llamada Elena en mi honor, y compraron casa modesta cerca de la nuestra para que los primos crecieran juntos. Mamá, quiero agradecerte por el ejemplo que diste durante todo el caso con Valentina, me dijo Mónica durante uno de nuestros almuerzos semanales. Enseñaste que defender dignidad importa incluso cuando es dolorosamente difícil, que nunca negociar con abusadores vale el costo, que hacer lo correcto es más importante que mantener paz falsa. Esas lecciones están guiando cómo Felipe y yo criamos a Elena. Queremos que crezca con la columna vertebral que Javier tardó 30 años en desarrollar, con el juicio que le habría salvado años de manipulación. Papá estaría orgulloso de cómo protegiste su legado, cómo salvaste a Mateo, cómo enseñaste a toda la familia que dignidad no se negocia sin importar la presión. Valentina cumpliría 5 años de su sentencia de 10 en 3 meses. Había enviado algunas cartas pidiendo perdón, solicitando visitas con Mateo, prometiendo cambio y rehabilitación. Las leímos como familia decidiendo juntos cómo responder. ¿Qué piensas, Mateo?, preguntó Javier mostrándole la carta más reciente escrita a nivel apropiado para niño de 8 años. Mami quiere visitarte si tú quieres verla. ¿Ella cambió de verdad o solo dice que cambió porque quiere salir? La pregunta demostró madurez sorprendente para 8 años. No sabemos con certeza. Solo ella sabe si su arrepentimiento es genuino o estratégico. Entonces esperemos. Cuando yo sea mayor y pueda decidir mejor, quizás la vea. Pero ahora no estoy listo y no quiero pretender que estoy listo solo porque
porque ella quiere. Respetamos su decisión. Las visitas podían esperar hasta que Mateo tuviera edad y madurez emocional para procesar la complejidad de tener madre criminal que lo amaba imperfectamente pero que había priorizado fraude sobre su bienestar durante sus primeros años de vida. En el 5º aniversario de la muerte de Miguel, toda la familia visitó su tumba. Yo, Javier, Mónica, Mateo, la pequeña Elena, Andrea y Felipe. 3 generaciones reunidas en el lugar donde descansaba el hombre que construyó el fundamento de todo lo que éramos. Abuelo Miguel, habló Mateo colocando flores que había elegido personalmente. No te conocí, pero papá dice que eras el mejor hombre que conoció. Dice que construiste esta casa con tus manos, que amaste a abuela Elena durante 42 años, que enseñaste que hacer lo correcto importa más que ser feliz temporalmente. Voy a ser como tú cuando sea grande. Voy a construir cosas con mis manos. Voy a amar a mi familia sin importar qué. Voy a hacer lo correcto incluso cuando sea difícil. Abuela Elena dice que eso es lo que querías para tus nietos. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras mi nieto honraba al abuelo que nunca conoció pero cuyo legado vivía en cada valor que le enseñábamos, en cada decisión que tomábamos, en cada batalla que peleábamos por justicia y dignidad. Lo logramos, Miguel, susurré mirando su lápida. No fue el camino que imaginamos, fue más oscuro y doloroso con traiciones que nunca anticipamos, pero protegimos lo que construimos, salvamos a nuestros nietos, enseñamos a nuestros hijos que dignidad vale cualquier sacrificio. La casa que construiste todavía está en pie, más fuerte por haber resistido el ataque. La familia que creamos todavía está unida, más sabia por haber aprendido discernimiento doloroso. El amor que compartimos durante 42 años todavía me guía cada día, más poderoso por haber sido probado en el fuego de la peor traición imaginable. Descansa en paz, mi amor, sabiendo que tu legado no es solo ladrillos y cimientos, sino valores transmitidos a generaciones que crecerán conociendo tu nombre, tu historia, y el ejemplo de vida vivida con integridad absoluta que ninguna Valentina futura podrá robar, corromper o destruir nunca. Y rodeada de familia que protegí con cada onza de fuerza que Miguel me enseñó durante 42 años de matrimonio ejemplar, sentí finalmente que podía soltar el dolor, conservar el amor, y vivir los años que me quedaran en paz bien ganada con dignidad intacta y legado asegurado para todas las generaciones de vendrían después.